All right, pues estamos aquí ya nuevamente en otra clase más de usos y costumbres en tiempos bíblicos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, si son tan amables, en Apocalipsis 21:2. Y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Y si pueden ponerse de pie por reverencia a la palabra, se los agradecería muchísimo. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo, Juan, vi la santa ¿qué? Ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ¿qué? Ataviada para su marido. Que el Señor añada bendición a su palabra. Diga conmigo: como una novia. Pueden sentarse, por favor. Como una novia. Vamos a hablar acerca de las bodas en tiempos bíblicos para poder entender qué es lo que dice la palabra de Dios cada que se refiere a una boda. Y recuerden, la semana pasada hablábamos un poco acerca de esto. Cuando una mujer o una novia estaba desposada para su marido, quiere decir que estaba comprometida para su marido, ¿ok? Ahora, ese compromiso se pactaba o se sellaba dependiendo el poder adquisitivo que tuviera el novio. En ocasiones se daba un anillo de oro, ¿verdad que sí? Y se decía: ok, tú ya estás separada para mí, tú ya estás apartada para mí o reservada para mí, ¿verdad? Pero también en algunas otras ocasiones simplemente se firmaba un documento y ya se separaba para la relación del matrimonio, para la boda. Pero la boda se llevaba a cabo hasta aproximadamente un año después de que quedaba desposada para su marido. Esa era la etapa en la que estaba María cuando quedó embarazada de nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Esa era la etapa en la que estaba con José, ¿verdad? Desposada para su marido. La semana pasada hablábamos acerca de las dotes, ¿verdad? Pero es importante recordar que quienes arreglaban el matrimonio era, como hoy le llamamos, no hace la misma función, pero era el best friend, ¿verdad? El mejor amigo del papá. Entonces ese mejor amigo llegaba a negociar la pedida de la mano. El mejor amigo le elegía, ¿verdad que sí? Esa esposa la negociaba. El papá era el que se encargaba de todo la negociación para poder sellar el matrimonio. Entonces primero venía la negociación y luego el amor. Había parejas que no se conocían y se conocían hasta que ya estaban para casarse, ¿verdad? Entonces primero se negociaba y luego venía el amor. Un dato curioso es que cuando las personas iban a negociar, usualmente se ofrecían una taza de café o algo de comer. Y la persona que iba encargada de negociar la dote no comía ni bebía hasta que no se cerrara el trato, ¿ok? Ya después de que se cerraba el trato, entonces ya podían comer juntos. ¿Cómo se cerraba el trato? Cuando llegaban a un acuerdo económico. Ahora, ¿se recuerdan para qué era la dote? La dote servía de dos maneras. Una, servía para, en caso de que sucediera algo, que la mujer enviudara o que se divorciara, pues tenía algo de sustento debido a esa dote, ¿verdad? También otra de las cosas cuando hablamos acerca del divorcio que deben ustedes de saber es que las mujeres siempre estaban ataviadas con buenos vestidos, con buenas joyas y con buenos adornos y ornamentas. ¿Por qué? Porque cuando se le daba carta de divorcio a una mujer solamente se podía llevar lo que traía puesto. Entonces solamente lo que traía puesto, los vestidos que trajera, las joyas, los anillos, la dote en su vestimenta, y eso iba a ser el sustento de ella mientras veía a ver qué hacía después de un divorcio. Por eso es que nosotros las vemos así como en la página 63, con todas las joyas puestas, con todas las monedas de la dote, con todo lo que ustedes ven ahí, todo lo que sea de valor en la página 63. Así siempre andaba una mujer. ¿Por qué? Porque solamente se iba a ir con lo que trajera puesto, ¿verdad? Y el marido no podía reclamarle absolutamente nada de lo que trajera puesto. Ahora, la dote se podía dar de dos maneras. Se podía dar de manera efectiva o de dinero, ¿verdad? De valor monetario, o se podía pagar a través de servicios. Por ejemplo,
¿Se recuerdan cómo pagó la dote Jacob con su suegro? Con trabajo. Por la primera esposa, ¿cuántos años? 7. Y por la segunda, otros 7. Es decir, trabajó 14 años. ¿Y quién disfrutó de ese trabajo y de los beneficios del trabajo gratis? El suegro. De hecho, si ustedes leen el relato bíblico, cuando salen las dos mujeres, ellas dicen: es increíble que el papá no nos haya dado nada, si lo disfrutó durante 14 años el servicio, ¿verdad? Entonces, a veces los papás sí daban algo, ¿verdad? Y era la manera en que se trabajaba lo de la dote. En la página 62 vamos a ver ahí la boda, ¿ok? Pero antes de ir ahí, bueno, vamos a la boda y luego regresamos un poquito. En la página 62, la boda se componía de varias partes importantes. Se trataba de una ceremonia esencialmente no ¿qué? Religiosa, aparte de la bendición que se pronunciaba sobre la pareja. Hermana nuestra, sé madre de millares y millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esa era la bendición para ellas. Eso está en Génesis 24:60. El matrimonio involucraba la redacción y aceptación de un contrato que legal. A eso nosotros le llamamos matrimonio por lo legal, ¿verdad? O por lo civil. Esto sigue siendo así en las bodas judías actuales. Puede que cause asombro entre algunos cristianos saber que no fue hasta tiempos relativamente recientes que se hizo necesaria la presencia de un rabino o sacerdote. ¿En dónde? En las bodas. Entonces, anteriormente solamente era un contrato, no había rabino, no había sacerdote, no había pastor, no había maestro. Eso surgió después, pero muchos años después, para hacer una distinción entre el matrimonio por lo civil y el matrimonio por la iglesia. Ahora, aquí me voy a meter un poquito en controversia, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber lo correcto. Algunas personas piensan que el matrimonio por lo civil no sirve, que tiene que ser a fuerzas por la iglesia. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos damos cuenta que el primer matrimonio era un contrato legal, es decir, por lo civil, el primer matrimonio y el más importante que una pareja debe de hacer es el matrimonio por lo civil. Es más, cuando han venido personas a mí a decirme: pastor, ¿será que me puedes casar por la iglesia, pero no me caso por el civil? Yo no puedo hacer eso. Una de dos: o te casas primero por lo civil y luego te caso por la iglesia, o me traes tu licencia para casarte y te caso en un solo de las dos maneras, ¿verdad? Y eso lo debemos de entender. En una ocasión alguien me dijo: es que lo que pasa es que si yo me caso voy a perder lo que se da mes a mes, la mensualidad de mi esposo que ya falleció. Entonces me van a quitar el beneficio. Pero ya me quiero casar, pero no me quiero casar por el civil para no perder ese beneficio. Yo le dije: no se puede. Te casas por el civil, luego por la iglesia, o yo hago la boda civil iglesia de un solo en la misma ceremonia, ¿ok? Entonces es importante que tengamos eso. Primero va el civil o los dos juntos, pero tiene mucha importancia el civil. Lo mismo tiene de importancia el de la iglesia, aunque ya se llevó a cabo muchos años después. ¿Vamos bien hasta ahí? La celebración de una boda implicaba también el vestirse con las mejores galas. No importa si eras un campesino con mucha pobreza, ese día de boda tenías que vestirte como un rey. Incluso los jóvenes adinerados de familias adineradas se ponían coronas de oro y se vestían como si fueran príncipes, como si fueran reyes. Cuando no tenías mucho dinero, pues te ponías una corona, y ahorita vamos a ver la planta que se usaba para ponerte esa corona. Y las muchachas se vestían de lo mejor de lo mejor. Y si no tenían ropas elegantes, las conseguían. Pero el día de la boda tenías que ir, como se dice en inglés, sharp, ¿ok? Al 100%, ¿ok? Bien elegante. La celebración de una boda implicaba también el vestirse con las mejores galas. La novia era adornada literalmente como una reina. Ahí lo acabamos de ver en Apocalipsis 21:2. Era bañada y su cabello trenzado con tantas piedras preciosas como poseyera la familia o pudiera pedir
prestadas. Ahí, al momento de vestirte, lo que pudieras conseguir, lo conseguías. Eso está en el Salmo 45, 14 al 15, y en Isaías 61, 10, y en Ezequiel 16, 11 y 12. Las muchachas que la habían vestido la acompañaban como compañeras. También el novio iba vestido de gran gala. ¿Y qué? Y enjollado, lleno de joyas. Entonces, ¿de dónde surgen las damas de una novia? Desde tiempos antiguísimos. Son las que la acompañan, son las que la ayudan a vestirse a la novia, son las que están ahí con ellas. En aquel entonces se les llamaba compañeras, ¿verdad? E iban acompañado por el amigo de ¿quién? Del novio. A eso le llamamos en la tradición también el best friend, ¿verdad que sí? Que de hecho hoy el best friend hasta hace un montón de cosas y shows en las bodas para pasar un buen tiempo. Pero es el mejor amigo del novio, era quien lo acompañaba. ¿Ok? La novia y el novio parecían un rey y una ¿qué? Y una reina. Y como tales, ¿qué hacían? Actuaban. Ahí sacaban todo el glamour, toda la clase que quizá ningún otro día tenían. Desde su manera de sentarse, su manera de comer, hasta su manera de reír. Todo lo que ustedes entiendan como clase, eso era lo que surgía ahí. ¿Ok? Otro importante elemento de la boda era la procesión al final del día. El novio salía de su casa para buscar a su esposa en la casa de los padres ¿de quién? De ella. El novio iba a buscarla, ¿verdad que sí? Iba a ir a la casa de los papás a recogerla. Hoy en día ya no se utiliza así. Hoy ya cada quien llega por su cuenta a la iglesia o al lugar donde se vayan a casar. ¿Ok? Vamos a ir ahí a la página 66 y luego regresamos. ¿Ok? En este momento la novia llevaba un ¿qué? Un velo. En un punto de la ceremonia el velo le era quitado y puesto sobre el hombro ¿de quién? Del novio, haciéndose la declaración: el dominio será sobre su hombro. Entonces salía una procesión de la casa de la novia hacia el nuevo hogar de la pareja. El novio iba acompañado de su mejor amigo. Llegaban a la casa de la novia. De ahí salían el novio, la novia, las damas, la gente que lo iba a acompañar. Y ya lo iban de regreso ¿a dónde? A la casa que iba a ser del nuevo hogar. Y la oscura calle se iluminaba con lámparas de aceite sostenidas por los invitados. ¿A dónde? ¿Quiénes hacían la procesión por la calle? Todos los invitados iban cantando, iban danzando, iban con luces en la noche, iban camine, camine. Algo similar a como se hace en los pueblitos cuando dicen recién casados. ¿Verdad que sí? Que llevan y hacen ruido y bandas y un relajo. Hoy algunos todavía les ponen botes a los carros y andan por toda la ciudad diciendo que just married, ¿verdad? Recién casados. Toda esa algarabía y fiesta iban los invitados de camino de la casa de la novia a la nueva casa de la nueva pareja. En la historia contada por Jesús, la novia y el novio llegaron más tarde de lo esperado, por lo cual el aceite de las lámparas comenzó a ¿qué? A agotarse. ¿Ok? Solo las que tenían aceite de reserva pudieron rellenar sus lámparas y dar la bienvenida a la novia. ¿Y a quién? Y al novio. Se cantaba y se hacía música por el camino, y en ocasiones la misma novia se unía ¿a qué? A la danza. Se tenía que llegar con aceite en sus lámparas hasta dar adentro de la casa la bienvenida al novio. Es decir, toda esa trayectoria del camino, adelantándose, esperando a la puerta de la casa con las lámparas encendidas. Y si no tenías las lámparas encendidas, ya no podías entrar. En la parábola así se nos dice, ¿verdad? Ahora vamos a regresarnos a la página 62 y vamos a hablar un poco acerca de la fidelidad. El hombre era exhortado a la fidelidad y recibía la muerte si violaba una mujer ¿qué? Casada. Eso es un dato curioso. Se hacía hincapié en serle fiel, ¿verdad que sí? Y si el hombre violaba o abusaba de una mujer casada,
lo mataban, merecía la pena de muerte. Pero no era castigado si violaba a una muchacha soltera. Tenía que casarse con ¿quién? ¿Se recuerdan la plática que les dije de Amnón? Cuando abusó, se suponía que se casara con ella, pero en lugar de casarse con ella, ¿qué hizo? La tiró, la desechó. En cambio, la mujer casada era castigada con la muerte si mantenía relaciones sexuales con otro que no fuera su marido. Entonces, a no ser que su marido la perdonara. Si el marido decía ya no quiero estar contigo y daba la noticia de que fue infiel, la mataban, ¿ok? Si la perdonaba, pues todavía tenía la oportunidad de vivir. A esto se le llamaba el gran pecado. Esto se debía a que la mujer era el centro fundamental de la familia y su infidelidad llevaría a la destrucción ¿de qué? De la familia. Esto no era considerado así en el caso del hombre. Lo podemos ver en Proverbios 5. Vámonos ahí a la fiesta nupcial antes de pasar a donde nos quedamos. La novia y el novio se sientan como un rey y una reina bajo un dosel durante su fiesta ¿qué? Nupcial. Ahí ustedes ven la decoración, la manera en que se sentaban, cómo estaban. Es algo similar a lo que hoy hacemos, simplemente que con las mesas y toda la decoración de lo que se hace hoy en las bodas, pero se tiene una mesa especial para los novios. Al llegar a la casa, la novia y el novio se situaban bajo un dosel. Desde allí presidían el convite nupcial, en el que se pasaba mucho tiempo comiendo y bebiendo. A eso en el Apocalipsis se le llama el banquete ¿de qué? De las bodas, ¿verdad? Ya están ahí en la casa del novio, los recién casados, ahora están comiendo y bebiendo, ¿verdad? Durante lo que dure la boda. Puede que haga Cantares 2:4 puede que haga alusión al dosel. En la boda de Caná, Jesús proveyó 480 litros de vino para los invitados, pero estos ya habían bebido tanto que él, que estaba a cargo de las provisiones, a eso se le llamaba el maestresala, pensó que era una pena que aquel excelente vino nuevo hubiera sido dejado ¿para qué? Para el final, cuando los comensales no podrían apreciarlo debidamente. La festividad duraba a menudo ¿cuántos días? 7 días, Dios bendito. Imagínese una boda de 7 días, dándoles de comer y de beber a los invitados. Ahora, ¿cuándo come más uno? ¿Cuando paga o cuando es de gratis? ¿Y cuándo bebe más uno? ¿Cuando paga o cuando es de gratis? Imagínense ustedes todo lo que tenías que prepararte con comida y bebida y snacks y todo para que durara la celebración durante 7 días y atender a los invitados de lo mejor de lo mejor. ¿Vamos bien hasta ahí? O quizá más. Los invitados estaban allí para ser testigos de que el matrimonio había sido ¿qué? ¿Se imagina la desesperación de la luna de miel de esta parejita? 7 días o más. Las cubiertas de la cama manchadas de sangre se exhibían para demostrar que la esposa había sido ¿qué? Virgen. Imagínense ustedes. Para que parece que el velo no fue quitado a Lea hasta después de haberse consumado ¿qué? El matrimonio. Jacob no supo que era Lea hasta la mañana siguiente. No se dio cuenta. De hecho, se entraba en la oscuridad, se tenía la relación y a la mañana siguiente se hacía alarde de la virginidad de la novia, ¿verdad que sí? Y se descubría en el caso de Jacob que le habían dado gato por liebre, ¿verdad? Le dieron a la mayor y él quería a la menor. Por eso dicen que esa es la broma del músico. ¿Por qué? Porque era tradición en la familia de Lea y de Raquel que primero se daba en casamiento ¿a quién? A la mayor, ¿verdad que sí? Pero eso nadie se lo explicó, ¿ok? Durante el festejo se invocaba la bendición de Dios sobre la pareja
Y bien puede ser que por esa razón se extendiera la invitación a Jesús a la boda en Caná. En las familias muy ricas los invitados eran provistos de vestidos ¿de qué? De boda. Imagínense ustedes, hasta el vestido te daban. ¿Ok? Vamos adelante entonces. El divorcio. Ahora de la alegría, vámonos a lo triste, ¿verdad que sí? A ver cuánto duró el asunto. Antes de ir al divorcio, vamos a ver ahí en el recuadro amarillo la procesión. En el día de la boda se realizaba una procesión. El novio con su mejor vestimenta decorada con joyas caminaba con sus amigos desde su casa hasta la casa de la novia. Ella esperaba vestida luego de ser bañada por sus damas de honor. Eso está en el Salmo 45, 14 y el 15. Llevaba un velo que cubría su cara. Vamos a ver al divorcio. Los matrimonios podían romperse y se rompían. En la página 66, ¿ok? Y el hombre podía repudiar a su mujer si podía encontrar alguna cosa indecente en ella. Eso era lo que decía la ley, Deuteronomio 24:1. Los intérpretes judíos de la ley daban distintas explicaciones a esa frase. En tiempos de Jesús, los seguidores de Shammai creían que con ello se hacía referencia al adulterio o a una mala conducta sexual. Ahora yo les hago una pregunta. Las perversiones sexuales, ¿desde cuándo han existido? Desde la caída del hombre. Sodoma y Gomorra fue destruida por perversiones sexuales, ¿verdad? Durante la etapa de la humanidad, siempre esos deseos sexuales o carnales han sido oprimidos, pero no todos los oprimían, sino aquellos con temor de Dios luchaban con ellos. Otros simplemente le daban rienda suelta. Si una mujer era hallada en adulterio o tenía malas conductas sexuales, y cuando vamos a malas conductas sexuales, imagínense de todo, hasta lo peor. En la Biblia nosotros vemos que había mujeres paganas que tenían relaciones sexuales con animales, bestialismo. Llámese cualquier desviación sexual que ustedes puedan imaginarse, se podía dar carta de divorcio por eso. Los seguidores de Hillel creían que esta frase podía incluso incluir haber cocido mal una comida. Ahí sí ya se estaban yendo ¿hasta dónde? Hasta los extremos. Podías buscar cualquier excusa para echarla y agarrar una mujer nueva. Recuerden que cuando hablamos de la poligamia decíamos que siempre se buscaba como prioridad solo una esposa porque era demasiado costoso y había demasiada rivalidad tener a más de una. En el caso de los reyes lo hicieron imitando a las naciones paganas. Por eso ellos querían tener a veces más de una, pero una a la vez para que no fuera tan caro. Entonces muchos de ellos buscaban cualquier manera muy sencilla, como que no cocina bien, no me gustó la comida, no coció bien la comida, etcétera, no la cocinó bien, para darle carta de divorcio. En la sociedad de aquel tiempo un hombre podía simplemente declarar a su mujer que era una repudiada, pero a los judíos se les exigía dar por escrito una carta de divorcio, es decir, un divorcio legal que anulaba el contrato matrimonial original. Una parte de la carta o escritura de divorcio permitía que la mujer volviera a contraer matrimonio. Eso está en Deuteronomio 24, 1 y 2. Pero una muchacha que se hubiera casado con un hombre por haber sido violada por él no podía ser interesantísimo. Si la persona se casó con alguien, se divorció, se hacía el divorcio, se firmaba de manera legal y la mujer podía volver a casarse, no había problema. Pero si el hombre abusó de la muchacha, estaba obligado por ley casarse con ella. Por el hecho de haber sido abusada no podía repudiarse. ¿Ok? Deuteronomio 22, 28 al 29. Un hombre que hubiera acusado falsamente a su mujer de no ser virgen cuando se casaron tampoco podía divorciarse de ella.
¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? En los tiempos bíblicos era muy importante llegar hasta el matrimonio de manera que virgen, ¿ok? Si una mujer divorciada se volvía a casar y su nuevo marido moría o la repudiaba, el primer marido no podía volver a tomarla en matrimonio. Pero si ella no se había casado de nuevo, entonces su primer marido sí podía volver a casarse. ¿Con quién? Con ella. Es un relajo que hasta la fecha hoy vemos, ¿verdad que sí? Se divorcian, se vuelven a casar y luego dicen, es que we were meant to be. Y el primer divorcio se vuelven a juntar otra vez con su primer matrimonio, algo similar. Pero si ella no se había casado de nuevo, entonces su primer marido se podía volver a casar con ella. Al pueblo de Dios no se le dejó en la incertidumbre. El divorcio era inaceptable. ¿Para quién? Para Dios. De hecho, cuestionan a Jesús y le dicen, ¿por qué entonces Moisés permitió en la ley dar carta de divorcio? ¿Y qué contestó Jesús? Por la dureza de vuestros corazones. Pero no había sido planeado así desde el principio. Y Jesús reiteró que lo que Dios había unido, el hombre no debía ¿qué? Separarlo. A las mujeres no se les permitía la iniciación del divorcio. Jamás una mujer podía iniciar el divorcio. Siempre era llevado a cabo por el hombre. Ahora, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él da un ultimátum, ¿verdad que sí? Y Él dice, bueno, se dio carta de divorcio, pero ustedes se están yendo a los extremos. Ahora quieren divorciarse por cualquier cosa. Y Él solamente da permiso del divorcio por una razón. ¿Por causa de qué? De infidelidad o adulterio, ¿verdad que sí? Después el apóstol Pablo en sus cartas sigue hablando acerca del matrimonio y la separación, especialmente entre un creyente y un no creyente. Y él dice que el Señor no nos ha puesto ¿para qué? Para esclavitud. Y si el no creyente, el marido no creyente consiente permanecer en la relación con una creyente y hay armonía y no hay maltrato, no hay peleas, no hay todo eso que a veces existe, entonces que permanezcan juntos. Pero si no consiente y no soporta su fe, entonces ¿qué? Que se separen, ¿verdad que sí? Esas son las únicas dos razones bíblicas que nosotros vemos. Nosotros en la actualidad lo vemos como el maltrato, ¿verdad que sí? O el abuso, especialmente el abuso físico, el maltrato físico. Inmediatamente la persona tiene que tomar cartas en el asunto, ¿ok? La muerte, vamos a hablar acerca de la muerte. La vida del hombre llegaba a su término a los 70 ¿qué? Años, los más robustos, ¿verdad? Dice el Salmo 90:10. La mayor parte de las personas morían antes de ¿qué? De los 70, ¿verdad? Pero había algunas notables excepciones. Ahora préstame atención aquí. Si ustedes ven videos de las personas de los 80s y de los 90s, apenas tenían 29 o 30 años y ya se veían bien grandes, ya se veían señores. Hoy en día tú ves personas de 40, de 50 y se ven súper jóvenes. Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que antes la gente envejecía más rápido? Bueno, pues por el estilo de vida y el trabajo tan duro que se tenía. Recuerden que a partir de la revolución industrial se vino una explotación del proletariado como no tenemos una idea. De hecho, de ahí nace el marxismo, ¿verdad que sí? Como defensa a los trabajadores y todas estas ideas que hoy nosotros vemos sobre el comunismo, defendiendo la explotación de la clase trabajadora. Eran tantas las largas jornadas de trabajo, todo lo que se vivía, que la gente tendía a envejecer ¿qué? Más rápido. Hoy en día pues ya no es tanto así, ¿verdad? De hecho, se considera en este país, ustedes saben que todos los países, su economía y la base de su economía se llama infraestructura, ¿verdad que sí? Y la infraestructura es construir, crecer, carreteras, edificios, centros comerciales, construcción, infraestructura. Pues en este país se piensa que en aproximadamente 10 a 15 años va a haber falta de labor
en aquellas carreras técnicas como plomería, electricidad, aires acondicionados, todo lo relacionado a construcción, que es una crisis que pasó, por ejemplo, que está pasando Canadá, donde su población envejeció tanto, no tuvieron nuevos hijos, que para poder seguir con el desarrollo del país se tiene que traer gente de otros países para que hagan esa labor. Hoy nuestros hijos solamente quieren ser, ya ustedes lo saben, ¿verdad? YouTubers, influencers, TikTokers, ¿verdad? Y todo eso que ustedes saben, apps developers, ¿verdad que sí? Games developers, gamers, todo eso. Y pues ahí imagínense la cantidad de esfuerzo físico. Por eso es que ahora, más aparte de las condiciones de salud, las medicinas y los avances científicos para el cuidado de la salud, pues nos han extendido hasta los 80, 90, y hay personas que hasta los 100 años llegan o más. Moisés decía, el más robusto llega apenas hasta los 70, ¿verdad que sí? Por las condiciones de vida de aquel entonces. La muerte era el último acontecimiento para el que había ritos de pasaje. No había certidumbre acerca de la vida tras la muerte en las primeras etapas de la vida israelita. Se creía en los padres, se creía que los padres podían vivir en sus hijos, de manera que el escritor de Hebreos puede decir que cuando Abraham pagó diezmos a Melquisedec, Leví estaba ya en Abraham. Por ello Leví pagó diezmos al rey de Jerusalén, por lo que se considera que su sacerdocio era inferior al de Melquisedec. Ahora, hablando acerca de esto, en esta semana hablaba con mi hermano y hablábamos precisamente acerca de eso, acerca de la muerte. Y hablaba de una, no sé si era consejera familiar o psicóloga, creo que era una de esas dos cosas. Y decía que no era bueno decirle a los niños cuando papá moría, porque los niños entienden muchas cosas, decirles solamente está durmiendo y te ve desde el cielo y te cuida, porque entonces eso llega a su cerebrito y a su cabecita. Entonces me cuenta que decía que era mejor decirles, papá y mamá ya no están aquí, ya dejaron de existir, murieron, pero ellos siguen viviendo en ti, porque su ADN está en ti, su sangre corre en ti. Todo lo que te hace parecer a mamá o mamá está en ti. Ellos siguen viviendo en ti por esa razón, pero físicamente y espiritualmente ya no están aquí. Yo sí les aconsejaría que nosotros seamos bíblicos y que no les digamos a los niños que los papás o las mamás o los seres queridos nos ven y nos vigilan desde el cielo, porque eso es una mentira y una falacia, ¿verdad que sí? ¿Quién va a querer, en lugar de estar disfrutando de un lugar donde no hay dolor, tristeza, sufrimiento, pensando en mira cómo le va a la persona aquí en la tierra? Nadie, ¿verdad? Ni tampoco estoy de acuerdo con que los papás cristianos le enseñen a sus hijos esa cancioncita o ese dichito de ángel de mi guarda, luz, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, porque recuerden que eso es tradición. Los judíos piensan que cada uno tiene un ángel, pero no hay un fundamento bíblico para decir que tienes un ángel de la guardia. Es mejor enseñarles que Jesucristo siempre te cuida y que Jesús vive en ti, y que el Dios Todopoderoso es un buen Padre Celestial que siempre cuida de sus hijos. Se creía que los que morían iban a un mundo inferior. A eso se le llamaba como el Seol, donde las personas eran sombras de su pasado. No fue hasta la época de Daniel que se reveló que habría una resurrección, algunos a vida eterna y otros a castigo. Ahora yo les hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hasta Daniel? Bueno, en teología recuerden que nosotros estudiamos y lo vimos en el estudio de los hombres, vimos características que tiene la Biblia. La primera de ellas era su revelación. Dios la reveló a los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo para escribir sin error.
Pero la característica de la Biblia es que tiene una revelación progresiva. ¿Una revelación qué? Progresiva. Por eso nosotros vemos la culminación de toda la revelación en el Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento simplemente vemos sombras que quedan reveladas en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia, toda la Biblia, tiene una revelación que progresiva. Por eso es que se reveló que habría una resurrección y una vida después de la muerte, ya sea para castigo o para vida eterna, hasta Daniel. No se hizo claro del todo hasta que Jesús abrió el reino de los cielos a todos los creyentes y vino a hacer primicias de los que ¿qué? De los que durmieron. Primera de Corintios 15:20. No solo tiene el Nuevo Testamento que explicar esto a los cristianos de entonces, sino que los que estaban fuera de la fe cristiana eran los más dignos de conmiseración de todos los hombres, por cuanto sus esperanzas se limitaban solo a esta vida, y luego de esta vida el castigo eterno. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros vemos el Seol, que lo acabamos de ver, que es lo que significa, y el Hades. Diga conmigo, el Hades. Muchos tienen confusión y piensan que las dos cosas es la misma. El Hades es simplemente la sepultura, ¿verdad que sí? Por eso se habla el Seol y el Hades, o la muerte y el Hades, la sepultura. A partir del momento en que moría una persona, había un tiempo dedicado a las lamentaciones y al ¿qué? Al llanto. El llanto era el anuncio al vecindario de que había tenido lugar una ¿qué? Una muerte. Los egipcios tuvieron tantos muertos en la primera Pascua que sus lamentaciones pudieron oírse por toda la tierra de Egipto, por la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Luego la familia se reunía para la lamentación, un tiempo de grandes alaracas de llanto, como si los que quedaban vivos quisieran asegurar a la sombra de la muerte que estaban verdaderamente ¿qué? Tristes. A eso le llamamos en la actualidad un periodo de duelo. Diga conmigo, duelo. Ahora, ¿por qué es tan importante el duelo? Porque si tú no tienes ese tiempo de duelo, hasta puede llegar a que te enfermes. Yo les decía, si no me equivoco, en la reunión de los hombres, las lágrimas es lo que Dios diseñó en los seres humanos para el desahogo del ser humano, sea hombre o sea mujer. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas esas lágrimas, tu corazón y tu alma se abren, y cuando se abren recibes sanidad de parte de Dios. Cuando no pasas esa etapa de duelo, de lamento, de dolor, de tristeza, de lágrimas, de llanto, puede resultar contraproducente. De tal manera que yo he conocido personas que no literalmente, sino metafóricamente mueren juntamente con sus seres queridos y abandonan a los que les quedan vivos. Simplemente se vuelven indiferentes. Están tan encerrados en su dolor que ya no disfrutan con sus seres queridos, con los que quedaron. Ya no están para ellos. Dejan de vivir estando en vida, literalmente. Ahora, la mayoría de ocasiones eso sucede porque no hubo una etapa de duelo. ¿Me siguen hasta aquí? Miqueas dice que el sonido de estas lamentaciones era como el chillido de los chacales y de los búhos. Hoy pues nos da pena. Yo siempre le recomiendo a la gente, agarre una almohada y ahí grite, lamente, haga lo que usted quiera hacer, si no quiere que los demás le oigan. Pero cuando tú estás compungido del corazón y del alma, ahí es donde salen los gemidos indecibles. Yo nunca había experimentado un dolor tan grande como cuando se muere un ser querido. Es uno de los peores dolores que el ser humano puede experimentar, y es necesario sacarlo si queremos sanidad de parte de Dios. Es necesario el desahogo. Y Jesús estaba al tanto de esto cuando acudió a resucitar a la hija de Jairo en la sinagoga de Capernaum. Eso está en Marcos 5:38. Las expresiones de dolor de David por Absalón constituyen un ejemplo ¿qué? Típico. A pesar de que había conspirado en contra de él, seguía siendo su hijo.
y lo amaba. Y dice la escritura que ese día de una victoria se convirtió en un lamento en todo el ejército de David. Las familias ricas contrataban a grupos de plañideras profesionales que añadían al barullo. Los parientes del difunto se vestían de ropas de pelo de ¿qué? De cabra o de silicio. Se recuerdan que descubrimos que era un pelaje rasposo y te irritaba. Para sentir incomodidad se golpeaban ¿qué? El pecho y se rasgaban las vestiduras para demostrar lo dolido que se sentían. Ahora, yo vuelvo y le repito, cada quien, ¿verdad que sí? Les voy a dar mi opinión personal, ¿me lo permiten? Yo soy muy tradicional, a mí me encanta mucho la tradición. Y se recuerdan lo que les dije, lo que hablábamos de las vestimentas, de las bodas. Yo pienso igual en una muerte. Por tradición nosotros nos vestimos de ropas especiales que significan luto. ¿Qué color son esas ropas? Negro. Ustedes nunca me van a ver llegar a un funeral que no sea de negro. ¿Por qué? Porque el negro representa luto, simboliza luto. Y desde la antigüedad había vestimentas especiales para dar a conocer que había luto, que había duelo, que había dolor en el corazón. Y por eso es que yo no estoy en desacuerdo a personas que por un tiempo, sea por un mes, 2 meses o 3 meses, solamente visten de negro en señal de luto. Ahora, en lo que sí no estoy de acuerdo es que toda la vida te vistas así, porque todo el tiempo estás en luto y en duelo. Tienes que recibir sanidad de parte de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? All right. Al menos que el fallecido pues haya decidido algo diferente. Yo por eso a aquellos que me conocen y son cercanos a mí les digo en público: fíjense cómo quiero mi funeral. Ya lo voy a dejar pagado, no se vayan a preocupar, ¿ok? Pero fíjense, no vayan a dejar que mi esposa haga otra cosa. Así lo quiero, esto quiero que se haga, esto quiero que se cante, así quiero que se vistan, esto quiero que hagan. Y todo tradicional. Respeto las opiniones y ahorita vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, hablando acerca de la sepultura, ¿ok? Vamos a ver ahí la sepultura de Jesús en la página de 68 antes de ir a la sepultura. La sepultura de Jesús, debido a que la envoltura de Jesús estaba rígida por las especias y ungüentos, se podía comprender por qué los discípulos vieron y entonces creyeron en la resurrección y por qué no se habían robado ¿qué? El cuerpo. Este había pasado a través del envoltorio, tal como lo hizo después a través de la puerta cerrada del aposento alto. Mirando rápidamente desde la entrada del sepulcro, Juan creyó que el cuerpo estaba aún allí, porque podía ver la envoltura, y por ello no querían ¿qué? Entrar. Solo cuando Juan y Pedro entraron y vieron que el sudario que había cubierto la cabeza estaba separado y vacío, se dieron cuenta de lo que había ¿qué? Sucedido. Eso está en Juan 20. La imagen que tienen ahí a la derecha parte de un ataúd del periodo asmoneo descubierto durante excavaciones arqueológicas. ¿En dónde? En Israel. Un poquito diferente, ¿verdad que sí? En la página 69 a la izquierda está una tumba en las afueras de Jerusalén conocida como la tumba de Herodes. Tiene una puerta de piedra en forma de disco similar a la tumba en la que fue Jesús sepultado. ¿Sí lo pueden ver ahí, verdad? Algo diferente a cómo se sepulta la gente en la actualidad en los cementerios hoy en día. Vamos a ir ahí a la sepultura, y aquí hay mucha tela de donde cortar y unas preguntas que responder, ¿ok? La sepultura tenía que hacerse rápidamente debido a que lo caluroso del clima llevaba a una rápida descomposición ¿de qué? De los cuerpos, de los cadáveres. Sin embargo, nunca se hacían entierros en sábado ni en día santo. Por lo general se llevaba el cuerpo, que era envuelto holgadamente en un lienzo de lino, y era llevado al sepulcro sobre unas andas ¿de qué? De madera. Eso está en Lucas 7:14.
El enterramiento podía efectuarse en una cueva natural o bien una ¿qué? Artificial. Ahí se le llama sepulcro, una cueva, ya fuera hecha o natural, que ahí se haya hecho. Las cuevas naturales eran ensanchadas y se hacían en ellas nichos o plataformas donde los cuerpos podían ser ¿qué? Dejados, debido a que había una cantidad limitada de ¿qué? De cuevas. Cuando los cuerpos se habían descompuesto, se quitaban los huesos y se ponían en urnas de piedra llamadas osarios. ¿Ok? Imagínense una especie de morgue, ¿verdad que sí? Donde tienes un cuarto, tienes un montón de camas, de repisas, diferentes cuerpos ahí, de los dos lados. Eso era algo similar a las cuevas. Ahí se dejaban, se iban metiendo los cuerpos ahí. Cuando ya quedaban solamente los huesos, se sacaban, se llevaban a un osario, a una urna, para poder seguir metiendo cuerpos ahí. Estas urnas eran guardadas en una esquina y los nichos quedaban disponibles para posteriores enterramientos. La entrada del sepulcro se cerraba bien con una piedra en forma de disco que bajaba por una entalladura inclinada delante de la cueva, bien con una gran piedra redonda que se hacía bajar al agujero de entrada. En todo caso, la piedra era muy difícil de mover una vez que estaba en su lugar, ¿verdad? No cualquiera. Por eso ahí queda en el suelo la teoría del robo del cuerpo, ¿ok? O que Jesús no había muerto, que estaba moribundo y que él mismo movió la piedra. Imposible, ¿ok? Las cuevas funerarias y los sepulcros eran pintados de blanco como una advertencia a los vivos de que allí estaban ¿qué? Los muertos. Recuerden que a eso se le llamaba impuro, tocar un cadáver, ¿verdad? Por eso era una terrible ofensa de nuestro Señor Jesucristo que a los fariseos les dijera sepulcros blanqueados. Ahora entendemos por qué sepulcros blanqueados, ¿verdad que sí? Se les blanqueaba como advertencia para decirles que ahí había gente muerta. Una persona viva no podía siempre rendir culto a Dios tras haber tenido contacto con ¿quiénes? Con los muertos. Se consideraba impura. El enterramiento también se efectuaba poniendo las andas sobre el suelo y rodeando al cuerpo con cantos rodados de unos 50 centímetros de diámetro en una disposición más o menos oblonga. Luego el cuerpo era cubierto de tierra, formando los cantos rodados los límites del enterramiento. Este tipo de enterramiento no era frecuente debido a la dureza de ¿qué? Del suelo. Recuerden que no había maquinaria, entonces se preferían las cuevas en lugar de hacer un agujero en el suelo y enterrarlos en la tierra, ¿ok? Los sencillos cementerios estaban siempre fuera de los pueblos o ciudades. Eso está en Lucas 7:12. Solo la realeza era enterrada dentro de la ciudad, ¿ok? En casos excepcionales, el cuerpo era cubierto de especias y ungüentos que se mantenían sobre el cuerpo con varias capas de vendas o bandas de ¿qué? De lino. Por eso es que cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué dijo? Desátenlo, quítenle las vendas, ¿verdad que sí? Ahora, las preguntas que surgen en el relato secundarias, pues no hace sentido tomar tiempo en eso. Por ejemplo, ¿cómo salió Lázaro? ¿Será que salió a brinquitos? ¿Será que salió a pasitos? ¿O será que levitó? Ya los que dicen que levitó ya se están yendo al otro extremo, ¿verdad que sí? Porque dicen Lázaro, sal que fuera, y dice que salió. Pero recuerden que no es como que estaba apretadísimo como una momia, ¿ok? Para que entendamos cómo se sepultaba. Le dijeron, quita las telas. Lo impresionante de eso es que no había olor a descomposición, a pesar de que ya tenía 4 días de muerto. Eso solamente el dador de la vida lo puede hacer, hacedor de milagros, preservar un cuerpo para la resurrección, ¿ok? Cuidaron de sepultura después del enterramiento inicial en el simple lienzo. En el caso de Lázaro parece que le habían atado manos y pies antes de ser cubierto con un ¿qué?
lienzo, su mandíbula había sido atada con una venda. Eso está en Juan 11:44. En Egipto se hacía un embalsamiento propiamente dicho, en el que tenía lugar la extracción de los órganos internos del cuerpo. Ya los egipcios ya se iban a otro extremo, ¿verdad que sí? Ahora, ya sobre la cultura egipcia, pues solamente les voy a dar un personaje para que lo estudien, vean documentales y se den cuenta realmente de lo que era Egipto. El personaje egipcio más famoso para poder estudiar la cultura egipcia es Cleopatra. That's it. Cuando Cleopatra llega a Roma después de haber tenido el hijo del romano César, a quien le puso Cesariano o César, algo así le puso, ¿verdad? Para que fuera a conocerlo, ahí lo mataron y ahí se quedó en Roma. Y se hizo un relajo en Roma porque era considerada una mujer vulgar, una mujer de la calle, una prostituta, y eso era lo que reflejaba la cultura egipcia, ¿ok? Entonces, tarea, véanse un documental de Cleopatra, quién fue, qué es lo que hizo, y todo supuestamente para proteger tanto a su familia, su hijo, nada más, y a su pueblo. Ahora, tan solo basta ver a Cleopatra y la familia, la dinastía que estaba en el poder, para que veamos cómo pensaban los egipcios. Se mataban entre ellos, entre familias, padres e hijos, entre hermanos. Esa dinastía fue de lo peor, ¿ok? En Egipto. Pues ellos acostumbraban a extraer los órganos internos de los muertos. El cuerpo se llevaba con una pasta y los órganos se guardaban en una jarra. Génesis 52:26. En Israel, después de la sepultura, se hacía un banquete ¿qué? Funerario, para concluir el periodo de ¿qué? De duelo. A menudo una semana o más. ¿Cuánto duraba el duelo? Una semana encerrado en tu cuarto, llorando, lamentándote. Después de ahí salías y comías. Algo similar a lo que hizo David cuando le dieron la noticia, ¿verdad?, de que su hijo había muerto. La diferencia es que dijo: ahora ya no puedo hacer nada, ya puedo comer. Por tradición se guardaba luto y después se hacía este banquete o esta comida como para terminar y darle cierre a ese periodo de duelo. Una mujer que sobreviviera a su marido se encontraba en una situación muy difícil. No podía heredar de su marido, podía permanecer en la familia de su marido si el pariente más cercano del mismo contraía matrimonio con ella. No simplemente heredaba todo. Ahí vemos lo que surgió en la historia de Ruth, ¿verdad que sí? Con mucha frecuencia la viuda se encontraba sin medios ¿qué? Económicos. Es por ello que la ley ordenaba que las viudas fueran protegidas. Ahora les hago una pregunta y quizá más a ratito vamos a llegar ahí. ¿De quién son como primera responsabilidad las viudas? De sus hijos. No es de la iglesia. Hay que leer lo que dice la Biblia, porque a mí han llegado muchas personas a reclamarme que por qué no vemos a las viudas. Miren, las viudas con las que yo me he encontrado tienen hijos, tienen hijas, tienen nietos, tienen nietas y tienen familiares. Y el proceso bíblico para el cuidado de las viudas es: cuando hay una viuda, que vean por ella primeramente sus hijos, y si sus hijos no ven por ellas, que vean sus nietos. Y si no tiene ningún familiar y no hay nadie quien vea por ella y está completamente desamparada, la responsabilidad la toma ¿quién? La iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? All right. Bueno, en la iglesia primitiva se recogía dinero para el cuidado de las viudas, de estas viudas que no tenían absolutamente a nadie, porque en la sociedad de aquel tiempo la prostitución era casi la única manera con la que las mujeres podían conseguir dinero. ¿Para qué? Para vivir. Pablo esperaba de las familias que sustentaran a sus
viudas. La familia sustenta a las viudas. Ahora, nunca se me va a olvidar un debate que tuve en un programa de radio. Y quiero que ustedes mediten y vean. Había una persona que estaba a favor de que una mamá soltera se prostituyera para sacar adelante a sus hijos. Mi punto de vista era: no es necesario que una mamá hoy en día se prostituya para sacar adelante a sus hijos, porque hay muchas otras maneras para trabajar duro antes de caer en actos inmorales para sacar adelante a sus hijos. Y se armó tanto el revolú porque la persona con la que debatí no era cristiana, ¿okay? Así es que dejó de decirme pastor, como empezamos, me dijo compadre. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Verdad que sí? Y ¿cómo es posible si no hay otra manera? Una mamá va a hacer lo que sea por sus hijos, no importa si se prostituye, mientras saque dinero, que Dios la bendiga. No hoy en día. En la antigüedad todavía pasa, no había otra manera más que la prostitución. Hoy en día hay muchas otras maneras para sustentar a tus hijos, y no la prostitución. ¿Vamos bien? La iglesia local debía poner en una lista de caridad los nombres de las viudas que hubieran vivido piadosamente y que tuvieran más de ¿qué? 60 años. Y se tenía esa lista ¿para qué? Para ayudarles. ¿Vamos bien hasta ahí? Antes de ir a la educación, aquí viene la pregunta: ¿es malo cremar los cuerpos o hay que darles, como llaman, una cristiana sepultura? ¿Ok? Mi punto de vista, ¿ok? Mi opinión personal: la muerte es muerte. Lo que importa es el alma. Polvo somos y al polvo volveremos. Si nosotros nos comportamos legalistas diciendo que aquel que no se le da una cristiana sepultura está mal delante de Dios, entonces entraríamos en caos con las personas que mueren en incendios, que nunca los encuentran y están incinerados, personas que desaparecen en terremotos, personas que mueren en alta mar o en montañas por accidentes de avión, que jamás se encuentran sus cuerpos, no hay lugar para sepultarlos. O personas como mi papá, desafortunadamente, que simplemente desaparecen. No tienes una tumba, no hay un lugar donde ir a visitar, no hay absolutamente nada. ¿Dónde quedó su cuerpo? No se sabe. Lo único que sí sabemos es que el poder de Dios en la resurrección, Él tiene el poder para tomar esos cuerpos de donde quiera que estén y volver a formar el cuerpo para hacer de él un cuerpo resucitado. Así es que cómo seas enterrado, cómo seas sepultado, cómo mueras, no importa. Si tienes la oportunidad y el privilegio, pues tú lo decides. Si quieres ser quemado, está bien, no hay ningún problema, no es pecado, no está mal. Pero si a mí me preguntan, pastor, ¿y a usted qué le gustaría? Pues a mí sí me gustaría cementerio, ataúd, el primer puño de tierra, la primera flor o las flores en la sepultura, canciones. Y ya si me quieren cumplir antojos, hasta un mariachi para que cante cuando allá se pase lista. Y varias canciones cristianas que son referentes a la muerte. Por ejemplo, en la arena he dejado mi barca. Eso es lo que me gustaría a mí, algo bien tradicional, todos de negro, ¿verdad que sí? Panteón, servicio con cuerpo presente, si me lo permitieran, ¿verdad? Pero ahí el gusto se rompe, como dicen, en géneros. Puedes tener un memorial con una foto nada más, puedes tener un memorial con las cenizas, puedes simplemente tener un memorial sin nada, o puedes simplemente incinerarte, no hacer absolutamente nada. Eso ya depende de ti. Lo importante para la familia sí es el duelo, ¿verdad? Así es que a mí sí me gustaría que me entierren de manera
tradicional. En su país, no, aquí, si se me da la oportunidad, ¿ok? Que manden su cuerpo para su país, no, okay, no. Capaz que sabrá Dios qué es lo que llega ya diciendo que soy yo para ahorrar en el viaje, y sí cobraron, ¿no? Bueno, vámonos a la educación, el capítulo 6. Ya vimos las bodas, la sepultura, la muerte, etcétera, etcétera. Aquí en la educación, esto está bien interesante porque vamos a hablar acerca del papiro y muchas formas, cómo se escribía, cómo se hacían los rollos. Vamos a aprender muchísimo acerca de cómo se encontraron las escrituras y los pergaminos y todo lo que se encontró en la antigüedad, ¿ok? Arriba, catacumbas excavadas en la página 70 antes de ir a la educación. En la roca, en el sitio de sepultura judío en Bet Shearim, Israel. Ok, las cuevas. A la derecha, una caja para huesos u osario del tiempo de Jesús. Es algo similar a la de las cenizas, ¿verdad que sí? La cajita de los huesos antigua a la de las cenizas. Oh, se me olvidaba algo que me gustaría decirles. Me han preguntado, pastor, ¿será que puedo tener las cenizas del difunto en mi casa? Sí, no hay ningún problema, siempre y cuando no las idolatrice y siempre y cuando no piense que está ahí el difunto, porque ya no está ahí. Porque ya es locura llegar y decirle, adiós papito, te veo al ratito, ya me voy a trabajar. Y regresando, hola papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? Eso ya está mal, y hay gente que lo hace. Si las personas llegan a ese punto pensando que la persona está ahí cuando solamente están sus cenizas, es mejor que no las tengan y que las pongan en esas cajitas donde se guardan las cenizas. Pero si están ahí solamente por estar y saben que no está ahí la persona ni su alma y que no hay comunicación con los muertos, está todo bien. Pero ya en el momento en que empiezas a conversar con un muerto, ya tienes problemas, ¿ok? ¿Vamos bien? Ok, vamos ahí a la educación. La educación es algo necesario a fin de que las habilidades y el conocimiento adquiridos por una generación puedan pasar ¿a qué? A la siguiente, ¿verdad que sí? Esta educación siempre tiene lugar en las familias, pero al irse desarrollando más y más los oficios y el conocimiento, y al aparecer el dinero en la economía para poderla pagar, se puede dar una educación más amplia a mayor número de personas. En la Biblia se puede ver reflejos de este proceso. Diga conmigo, mejor educación, mejor estilo de vida, mejores honorarios, mejor sociedad, mejor economía, mejor todo. Si nos estancamos en la educación, no hay progreso. Por ejemplo, el padre del psicoanálisis, Freud, él empezó analizando a las personas como un psicólogo, simplemente escuchándolas, lo que se les venía a la mente, sus traumas, todo. Cometió errores porque él pensaba que la mayoría de problemas mentales en cuanto a histeria venían por abuso sexual por parte de los padres. Luego que experimentó él un asunto de histeria en su familia y sabía que su papá no había abusado a esa persona, retiró lo dicho y siguió el progreso de la psicología y de la neurología. ¿A través de qué? Del estudio. Por ejemplo, hay alguien que se le conoce como el padre de la razón o el padre de la lógica, y su nombre es Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primero en hacerse preguntas al observar y decir, todo lo que hoy tenemos debe de tener una explicación. ¿Por qué son las cosas así? ¿Por qué surgen así? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué resultan de esta manera? Y eso da progreso ¿a qué? A la educación. La educación da lugar a los inventos y ahí vemos la época de la revolución industrial, ¿verdad que sí? Se inventa el foco, el bombillo, como le quiera usted llamar, los ferrocarriles, las vías del ferrocarril, el petróleo, el querosín. ¿A través de qué? De la educación y del estudio.
Pero todo eso se debe de pasar de generación ¿a qué? A generación. Si nosotros nos quedamos con el conocimiento, la próxima generación no va a poder seguir avanzando. Alguien dijo que el conocimiento es poder, ¿verdad que sí? Poder para poder seguir avanzando, seguir adelante. Por ejemplo, personas que no se quieren poner al día con la tecnología, ¿qué va a pasar después de un tiempo? Se van a volver inútiles. Acabo de ver un video donde subieron a dos ancianitos, yo creo que tenían como 90 años, a un taxi en California de los que se manejan solos. Iban asustados, llenos de temor y a la misma vez emocionados porque nunca se imaginaron que iban a viajar en un carro que se maneje solo. Y esos taxis ya están en California, al servicio de la gente. Claro, no recorren largas distancias, pero sí viajes cortos y solitos se manejan. Y los ves en video y se manejan mejor que uno. Y no hay nadie manejando, una persona. Se convierte en obsoleto la falta de educación. Por ejemplo, si hay mejores maneras y herramientas mejores de hacer algo, tienes que ponerte ¿qué? Al día. Los materiales cambian y tienes que ponerte al día. Me acaba de pasar a mí. Instalé una barn door. Usualmente tú ordenabas una barn door y venía completita del tamaño que tú la pedías. Y cuando me llegó una cajita así delgadita. Y dije, ¿y ahora aquí qué pasó? No leí bien las instrucciones. Se empezaron a mandar así y tú las armas solo. Te tardas 30 minutos, se reducen los costos de manejo y envío, los daños de la puerta, los returns y absolutamente todo. Va a llegar el momento en que ya nadie va a poder tener una puerta completa. La vas a tener que armar y no te va a quedar de otra. ¿Me siguen hasta aquí o no? Antes de entrar a la educación, les doy un ejemplo. Ahorita se está haciendo mucho alarde acerca de un invento, de algo que quiere usar Elon Musk, ¿verdad que sí? Se me fue el nombre, ustedes van a saber de qué hablo. Que dice que cuando tú te lo implantas, le va a ayudar a las personas que tienen Alzheimer o que tienen ciertos problemas mentales. Y él dice que en un periodo de tantos años todo el mundo va a tener uno de esos implantado. Y mi esposa me dice, honey, y si dicen que todos nos lo tenemos que poner, ¿te lo pone? Yo le digo, sí. ¿Y qué tal si es el anticristo y la marca de la bestia? Le digo, come on, la marca de la bestia no llega hasta que nosotros ya estemos allá. Todo lo que nos pongan nos van a obligar a ir al día, a ir avanzando. Tecnología, educación, etcétera. No se preocupen por nada, porque nosotros no vamos a estar aquí para la implantación de la marca de la bestia, sea lo que sea. Nosotros ya vamos a estar con el Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Pero eso va a seguir avanzando. Daniel dijo, la tecnología va a aumentar. La educación sumeria, cuando Abraham fue llamado por Dios a dejar la ciudad de Ur en Sumer para ir a la tierra que te mostraré, eso está en Génesis 11:31 y al 12:5. Su salida fue un acto de fe. ¿Un acto de qué? De fe. ¿Por qué? Porque nada más le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que en el camino te muestro. No le dijo, te voy a mandar ahí, vas a llegar ahí. Simplemente camina por fe. Y esa es una gran lección para nosotros, caminar por fe. Ur era una ciudad sumamente ¿qué? Civilizada. Y Abraham fue llamado a dejarla en pos de algo desconocido. Las escuelas de Ur se usaban para dar instrucción a los alumnos en los campos de ¿qué? De la religión, ¿qué más? El comercio y de la administración gubernamental. El plan de estudios incluía las matemáticas, la gramática, la geografía, la botánica y el dibujo. La escritura se hacía por medio de un estilo en forma de cuña
en el que se hacían marcas sobre tabletas de ¿qué? De arcilla blanda. Se han descubierto tabletas de la ciudad de Mari con los ejercicios de los niños y las correcciones de los maestros en la arcilla. Un padre escolar dirigía la escuela con un auxiliar que preparaba los ejercicios. Había también especialistas para enseñar cada asignatura, una especie de maestro. Una tableta de las descubiertas dice lo que un muchacho hacía en la escuela. Leí mi tableta, comí mi merienda, preparé mi tableta, la escribí, la acabé. Los problemas disciplinarios se resolvían mediante ¿qué? Mediante la vara. ¿Se acuerdan de las épocas en que nosotros estudiábamos o no? ¿A cuánto les tocó todavía la reglita en la mano? A ver, levante la mano. No, y era un respeto para los maestros. Usted no se preocupe, profe, usted dele, tiene todo mi apoyo. No, hombre, abusaban a veces. Yo me recuerdo que nada me decían, voltea la manita, yo siempre la ponía así. Me decían así, no, del otro lado, dolía más. También a veces abusaban, no voy a decir que no. Ahora ya todo ha cambiado y por eso las cosas están como están. Falta de respeto a medio mundo, a todas las autoridades, incluso al gobierno, la policía, es un caos, ¿verdad? Pero en aquel entonces, pues la disciplina era a través de la vara. La educación tenía que ser pagada ¿por quiénes? Por los padres. Así como el día de hoy la educación debe de ser pagada ¿por quiénes? Por los padres. No hay evidencia de que Abraham asistiera a alguna de estas casas de tabletas, como eran llamadas, ¿qué? Las escuelas. En la página 71, esta tableta de arcilla es típica de las empleadas para escribir en la antigüedad. Contienen parte de la crónica babilónica sobre la caída de ¿qué? Está bonita, ¿a poco no? ¿Se imagina escribir en arcilla, en barro? En la página 72, de izquierda a derecha, 5 métodos de escritura en los tiempos bíblicos. Y con eso vamos a cerrar, ¿ok? Método número 1, cincelar jeroglíficos en tablas de piedra. Eso sí es muy familiar para nosotros. Descubrimientos de jeroglíficos, figuras, historias narradas a través de cincelar en la piedra, etcétera, ¿verdad? Escribir con un estilo sobre una tableta encerada. Ahí ustedes lo tienen, ¿ok? Grabar jeroglíficos número 3 en tabletas de arcilla humeada. Ahí ustedes lo tienen también. Número 4, escribir con pincel sobre ¿qué? Sobre papiro. Más adelante vamos a ver qué es el papiro porque es famosísimo, ¿verdad? Escribir con un estilo punzón sobre ¿qué? Sobre papel. 2 eruditos judíos estudian las escrituras hebreas escritas en rollos de ¿qué? De pergamino. Entonces, ¿qué es el papiro? ¿De qué están hechos esos rollos de pergamino? ¿Cómo se organizaban esos libros cuando se escribía más de esto? Eso lo vamos a ver la semana que entra, ¿ok? Nada más vamos a cerrar hasta la educación egipcia y con eso vamos a parar. Pero desde luego siguió las leyes de los sumerios, las costumbres de que una mujer estéril pudiera tener hijos por medio de una esclava. En Génesis 16, 1 al 2, ¿era qué? Una tradición de su región, Sumeria. Estamos en la página 73. Pero también había una ley de que cuando el niño había nacido, la muchacha no debía ser maltratada por la esposa. Cuando Sara quería que Agar e Ismael fueran despedidos del hogar familiar, Abraham no estaba bien dispuesto a ello y precisó de la certidumbre dada por Dios de que debía ¿qué? Marchar, porque no era costumbre que se hiciera eso de la región de donde él venía, de la tierra de Ur, ¿verdad? Los sumarios. Y con eso vamos a terminar. La próxima semana, educación egipcia, educación judía,
Los escribas, ¿quiénes eran? En la Biblia se habla mucho acerca de los escribas, la cultura griega, los fariseos, y va a estar interesantísimo. ¿Me permiten dejarles algunas tareas? ¿Sí? Bueno, como sé que se nos cuesta un poquito leer porque tenemos mucho que leer, las mujeres están leyendo su libro, los hombres están leyendo su libro, los matrimonios están leyendo su libro de la Biblia. Si no leo me aburro, estamos leyendo, tenemos libros de estudio, es muchísima lectura, ¿verdad que sí? Y yo sé que ustedes están leyendo demasiado, así es que no les voy a dejar de tarea leer, ¿ok? Porque si no mi mamá va a decir, se van a quemar las pestañas de tanto leer. Pero sí me gustaría que vean documentales buenos, sobre la cultura griega, las etapas del progreso en el conocimiento, la educación, los periodos que ha tenido la humanidad, como el Renacimiento, el periodo medieval, cómo se hacían las cosas en el periodo medieval, etcétera. La época de la Ilustración, Revolución Industrial, que conozcan acerca de la cultura griega, la egipcia, y que se familiaricen viendo documentales. Y ojalá que esta semana, en lugar de ser una semana de Facebook y películas, sea una semana de documentales, ¿ok? Y que usted ya venga bien familiarizado con lo que vamos a estar estudiando, con todas estas culturas. Lo que nosotros creemos hoy, lo que nosotros vivimos hoy, lo que damos por hecho, ha tenido un proceso de grandes pensadores. Por ejemplo, nuestra doctrina, nuestra teología, nuestra manera de ver las cosas ha tenido un progreso de grandes pensadores hasta lo que hoy tenemos. Por eso es tan importante conocerlo y conocer la cultura, la historia, los usos, las costumbres, para poder entender más de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Vámonos a un tiempecito de preguntas y respuestas.